En muchas ocasiones, cuando una enseñanza se transmite a través de los siglos, su valor no reside únicamente en la letra, sino en el encuentro interior que provoca en quienes la reciben. Por eso, al adentrarnos en estas páginas antiguas, conviene recordar que la continuidad del conocimiento se fortalece cuando quienes lo escuchan deciden permanecer cerca, compartiendo y apoyando aquello que consideran valioso. Si este recorrido despierta en alguien una chispa de claridad o serenidad, entonces este acompañamiento silencioso se convierte en parte viva del camino. Y así, con esa intención, se abre la visión que sostiene el corazón del Mahayana, una perspectiva tan vasta que abarca múltiples mundos, innumerables seres y un océano de causas que se despliegan sin principio ni fin. El Sutra del Loto Blanco. Desde el comienzo, estas enseñanzas se proponen mostrar que la vida no se limita a la experiencia inmediata del cuerpo y la mente ordinaria. El Mahayana enseña que cada fenómeno que percibimos es solo la superficie de una realidad más profunda, una manifestación temporal de procesos que se entrelazan en incontables direcciones. Comprender esta interdependencia permite ver que nada existe de manera aislada y que lo que llamamos yo no es más que un punto momentáneo dentro de un entramado inmenso en constante transformación. Los primeros capítulos del texto exponen la amplitud de la mente iluminada. En esa visión, los Budas y Bodhisattvas contemplan simultáneamente todos los mundos, percibiendo el sufrimiento y la aspiración de los seres con una compasión tan vasta como el espacio. Estas figuras no representan entidades lejanas, sino estados de conciencia que han disuelto por completo la separación entre uno y los demás. Son aquellos que, al alcanzar la iluminación, regresan voluntariamente al ciclo de los mundos para acompañar a quienes aún vagan entre sombras de ignorancia y deseo. Se describe que la naturaleza profunda de todos los seres es luminosa, aun cuando la confusión la cubre como un velo. Esa semilla innata se conoce como bodhicitta, el impulso espontáneo de liberar a todos los seres antes que a uno mismo. Según estas enseñanzas, incluso un pensamiento compasivo, si es genuino, tiene el poder de transformar la dirección de la vida, pues modifica la intención fundamental desde la cual actuamos. No se trata de moralidad impuesta, sino de un despertar interior que brota cuando el corazón comprende que no existe separación real entre uno y los demás. En esta parte inicial también se describe la existencia de mundos incontables, cada uno con sus propias formas de vida y modos de percepción. Algunos son reinos donde la sabiduría florece naturalmente, otros son ámbitos donde la ignorancia pesa como una niebla densa. Sin embargo, todos forman parte de una única red. Cuando un ser alcanza la iluminación en un mundo distante, ese despertar irradia su influencia hacia otros lugares, como un eco luminoso que se multiplica en silencio. De esta forma, la iluminación no es un logro individual, sino un acontecimiento universal. También se explica que las palabras del Buda no se dirigen solo a quienes las escucharon en su presencia física. Cada enseñanza atraviesa el tiempo y alcanza a quienes, en cualquier era, poseen la disposición interna para recibirla. Las enseñanzas se comparan con semillas esparcidas por el viento, algunas caen en suelo fértil, otras en lugares áridos, pero todas contienen un potencial inmenso. Incluso si en un primer momento no comprendemos plenamente su significado, el simple acto de escucharlas o recordarlas puede dejar una huella que tarde años en florecer. Los comentarios incluidos en el texto señalan que esta perspectiva universal cambia radicalmente la forma en que entendemos el sufrimiento. Nada surge sin causa. Nada permanece sin condición. Nada desaparece sin dejar una onda en el océano de la existencia. Comprender esto no elimina el dolor humano, pero lo transforma, ya no se vive como un castigo ni como un destino fijo, sino como un proceso natural que puede ser purificado mediante la comprensión y la compasión. Es aquí donde la noción de vacío adquiere un papel fundamental.
En estas enseñanzas, el vacío no significa inexistencia, sino interdependencia absoluta. Cuando se comprende que ninguna cosa posee una esencia independiente, se disuelve el apego rígido a las formas, a las ideas, a las emociones y al propio yo. Esta comprensión permite mirar la vida con serenidad y abrirse a la impermanencia sin temor. Los comentarios señalan que el vacío no es una doctrina filosófica abstracta, sino una experiencia directa que transforma la manera en que respiramos, pensamos y actuamos. En esta primera parte del camino, el texto prepara al lector para adentrarse en los sutras propiamente dichos. No se trata de una transición abrupta, sino de un pasaje natural hacia una forma más profunda de contemplación. Se describe cómo los mundos de los Budas se presentan repletos de luz y belleza, no porque estén hechos de materias distintas, sino porque las mentes que los perciben están libres de oscuridad. Allí las flores brotan espontáneamente, los árboles resplandecen como si fuesen cristal vivo, y los seres viven en armonía sin conflicto ni engaño. En ese mismo tono, la enseñanza conduce hacia la revelación del primer sutra. No se presenta como una doctrina aislada, sino como la continuidad natural de la apertura interior que se ha estado gestando desde las primeras páginas. Así, se nos conduce a un escenario donde la presencia del Buda ilumina vastas regiones y donde las palabras que pronuncian no surgen de una intención de convencer, sino de una compasión insondable que desea aliviar el sufrimiento de los seres en todos los mundos. Aquí inicia la primera enseñanza directa del sutra. Sutra 1. La perspectiva universal del despertar. La aparición del Buda que contempla la vastedad de todos los mundos y revela la unidad entre los seres, mostrando cómo la naturaleza iluminada subyace en cada forma de existencia, incluso en aquellas cubiertas por la ignorancia. En esta revelación, el Buda aparece rodeado de innumerables bodhisattvas. Sus cuerpos emiten un resplandor que no enceguece, sino que revela. Cada rayo de luz ilumina regiones distantes, despertando en los seres una comprensión espontánea del sufrimiento que los aprisiona. Este sutra describe cómo el Buda observa simultáneamente incontables mundos, percibiendo sus alegrías, dolores, aspiraciones y errores. Nada se oculta a su mirada, no porque todo esté expuesto, sino porque su mente no conoce obstáculos. Allí donde un ser teme, él percibe oportunidad. Allí donde hay oscuridad, él observa una semilla de claridad. La enseñanza señala que los Budas no aparecen solo para impartir doctrina, sino para demostrar la posibilidad de un despertar completo. En su presencia se comprende que la iluminación no está reservada a unos pocos elegidos, sino que es el destino natural de todos los seres. Aunque algunos mundos permanezcan inmersos en el sufrimiento, y aunque muchos seres vivan sin recordar su naturaleza profunda, la presencia del Buda actúa como un recordatorio de que la ignorancia no puede borrar la esencia luminosa que habita en cada uno. El sutra continúa explicando que la compasión de los Budas es tan vasta que trasciende cualquier límite de forma, tiempo o mundo. Ellos se manifiestan allí donde existe el menor deseo de despertar. Incluso un pensamiento fugaz de arrepentimiento o bondad puede atraer su influencia benéfica. Los comentarios indican que esta compasión no debe entenderse como intervención sobrenatural, sino como la respuesta natural del universo cuando un ser se abre mínimamente a la transformación. Es como si al mover una piedra, despertáramos un eco que resuena en todas las direcciones. El cierre de este sutra enfatiza la interdependencia profunda entre todos los seres. Lo que uno comprende beneficia a todos. Lo que uno purifica ilumina a muchos. Y lo que uno transforma repercute silenciosamente en mundos que jamás conocerá. Así, la enseñanza del primer sutra no busca imponer una creencia, sino despertar la intuición de que cada paso hacia la claridad contribuye a la liberación de todos los seres. Tras haberse revelado la vastedad descrita en el primer sutra,
La enseñanza continúa desplegándose como un movimiento lento y profundo, semejante al oleaje que no se detiene nunca. La presencia del Buda sigue expandiéndose hacia regiones distantes, iluminando zonas donde las conciencias todavía permanecen dormidas. El texto señala que, en ese resplandor amplio, los bodhisattvas se reúnen no como discípulos subordinados, sino como compañeros que participan activamente en el camino de los seres. Ellos representan la manifestación viva de la compasión, seres que ya han visto la verdadera naturaleza del mundo, pero que deciden permanecer dentro de él para guiar a quienes aún se encuentran perdidos en sus incertidumbres. La narración explica que estos bodhisattvas no operan desde la fuerza ni desde la autoridad, sino desde la influencia suave de la comprensión. Su ejemplo no consiste en imponer, sino en inspirar. Allí donde aparece confusión, ellos muestran paciencia; donde surge deseo, ofrecen serenidad; donde se presenta sufrimiento, extienden una claridad que no exige nada y que, sin embargo, transforma sutilmente al que la recibe. La enseñanza remarca que la verdadera acción del bodhisattva no está en los gestos visibles, sino en la intención pura que sostiene cada una de sus palabras y silencios. Así, el universo entero se convierte en campo de práctica. Mientras esta descripción se desarrolla, la conciencia del lector se conduce a un espacio más amplio, donde el segundo sutra comienza a manifestarse. No hay un corte abrupto en la narrativa, sino una ampliación de la mirada hacia un acontecimiento cósmico que se despliega ante la presencia del Buda. Se narra que, en ese instante, incontables mundos comienzan a vibrar suavemente, como si respondieran a un llamado invisible. Esta vibración no es física, sino un movimiento interior en la mente de los seres. Es la resonancia del Dharma despertando en regiones donde antes reinaba la oscuridad. En ese marco de transformación sutil, surge la segunda enseñanza directa. Sutra 2, la revelación de la iluminación cósmica, donde el Buda muestra que toda forma de existencia es un reflejo interdependiente de la mente y que los mundos surgen y desaparecen como ondas en un océano sin orillas. Este sutra describe cómo la iluminación no pertenece a un solo ser, sino que es una cualidad esencial de la realidad misma. Cuando la mente se libera de las ataduras del yo, percibe que no existe separación entre ella y los mundos que ve. Todo surge desde una misma raíz, y esa raíz es la conciencia en su estado más puro. A través de este entendimiento, los bodhisattvas comprenden que no hay nada que proteger, nada que poseer y nada que temer. Ellos existen en un estado libre de dualidad, donde cada fenómeno es visto como una manifestación transitoria que no puede aprisionar al espíritu despierto. La enseñanza señala que los mundos, aunque parezcan sólidos y permanentes, en realidad se forman y disuelven continuamente. Lo que hoy aparece como montaña, mañana puede ser nube; lo que ahora se percibe como conflicto, más tarde se transforma en entendimiento. Nada es definitivo. Incluso los reinos más elevados, donde residen aquellos que han cultivado gran virtud, están sujetos a este constante fluir. Comprender esto no genera incertidumbre, sino una sensación de libertad profunda. Es como si el corazón, liberado del peso de la permanencia, aprendiera a moverse con el ritmo natural de la existencia. El sutra también narra que, durante esta revelación, los seres de innumerables mundos se sintieron impulsados por un sentimiento espontáneo de devoción. No se trataba de admiración ciega, sino de un reconocimiento interior de la verdad que se manifestaba ante ellos. Como si una memoria antigua fuera despertada, cada ser percibió, aunque fuese por un instante, la posibilidad de la liberación. Algunos lloraron al recordar que durante incontables vidas habían permanecido atrapados en la ignorancia. Otros sonrieron con gratitud al comprender que nunca habían sido abandonados, pues la sabiduría de los Budas los había acompañado siempre, aun cuando no fueran capaces de percibirla.
Los comentarios que acompañan este pasaje explican que esta devoción no debe interpretarse como sometimiento, sino como apertura del corazón. Cuando la verdad se revela ante la mente, surge naturalmente una disposición humilde y flexible, semejante a un terreno que se abre para recibir la lluvia. Este estado no es debilidad, sino la puerta que permite que la compasión y la sabiduría germinen. Las antiguas escrituras señalan que incluso el ser más confundido, si experimenta por un instante esta apertura, puede iniciar un camino largo pero firme hacia la iluminación. Luego del sutra, el texto continúa describiendo cómo los bodhisattvas observan con profundo cuidado la reacción de los seres. Ellos no esperan resultados inmediatos, comprenden que cada proceso tiene su propio ritmo. Saben que algunas conciencias necesitan innumerables vidas para despertar, mientras que otras pueden transformar su visión en un solo instante. Ningún proceso es mejor que otro, cada camino responde a condiciones específicas. Por eso, la compasión del bodhisattva es ilimitada. Su paciencia abarca eras completas, y su determinación permanece inquebrantable incluso cuando no se perciben cambios visibles. La narración se desplaza entonces hacia una descripción más detallada del estado interior del Buda durante la revelación del sutra. Se explica que su mente permanece completamente estable, sin ser afectada por las emociones de los seres que lo rodean. No se conmueve por la devoción ni se entristece por la ignorancia. Su conciencia se mantiene clara, como un lago en calma que refleja todo sin distorsión. Desde esa serenidad, el Buda emana un silencio que no significa ausencia de palabras, sino la presencia total de una comprensión que no requiere ser explicada. Ese silencio es, en sí mismo, enseñanza. En esta parte del texto, se describe un fenómeno que se repite en muchos sutras, la aparición de luz. De su cuerpo emanan rayos que se expanden en todas direcciones, iluminando regiones enteras del cosmos. Estas luces no tienen un propósito mágico, son símbolos del conocimiento que disipa la oscuridad de la ignorancia. Cada rayo atraviesa mundos donde prevalece el sufrimiento, revelando en ellos la posibilidad del despertar. Algunos seres, al recibir esa luz, experimentan un cambio inmediato, otros la perciben apenas como un eco, pero incluso ese pequeño destello establece condiciones que, con el tiempo, pueden conducirlos hacia la claridad. El texto continúa describiendo cómo la iluminación cósmica no es un acto que ocurre una sola vez, sino un proceso continuo. Los Budas manifiestan esta luz en innumerables mundos, de formas diferentes y en diversos momentos. A veces se presentan como maestros visibles, con forma humana, otras veces se manifiestan como pensamientos purificadores, como intuiciones repentinas, como encuentros significativos o como oportunidades inesperadas de transformación. Esta presencia constante recuerda que la sabiduría no se limita a un cuerpo físico, sino que se despliega a través de todas las condiciones del universo. Después de esta descripción amplia, la enseñanza se centra nuevamente en los bodhisattvas. Ellos observan cómo la luz del Buda despierta en los seres un anhelo profundo de comprender. Para muchos, ese anhelo se expresa como deseo de escuchar más, de entrenar la mente, de practicar la compasión, de abandonar hábitos que generan sufrimiento. Sin embargo, el texto aclara que no todos los seres pueden avanzar de inmediato. Algunos huyen, temerosos de abandonar su apego a las ilusiones. Otros se enojan al ver que sus creencias rígidas se desmoronan. La ignorancia, cuando se siente amenazada, suele reaccionar con resistencia. Pero los bodhisattvas no juzgan estas reacciones, saben que todo conflicto interior es parte del proceso de despertar. En este momento del capítulo, se introduce una explicación profunda sobre la relación entre la iluminación y la naturaleza humana. Se afirma que, aunque la mente ordinaria esté llena de deseos, miedos y confusiones, estos no son enemigos que deban ser destruidos, sino fenómenos que deben ser comprendidos.
La verdadera sabiduría no consiste en reprimir las emociones, sino en observarlas sin aferrarse a ellas. Cuando la mente se libera del impulso de controlar, imponer o rechazar, aparece una claridad que permite ver la raíz de todo sufrimiento. Así, el texto avanza hacia una comprensión que será fundamental en los siguientes sutras, la idea de que la iluminación no es un estado distante, sino un reconocimiento de lo que siempre ha estado presente. El Buda no introduce algo nuevo en la mente de los seres, simplemente revela una verdad que había sido olvidada. Esta verdad se expresa en la frase, todos los seres poseen la naturaleza del Buda. Con esto, se señala que incluso la conciencia más oscurecida contiene en su interior una luz que nunca ha dejado de brillar, aunque permanezca oculta bajo capas de ignorancia. El cierre de esta parte se enfoca en el impacto que la revelación del segundo sutra tiene en los mundos. Se narra que, tras escuchar la enseñanza, innumerables seres experimentan un cambio tangible. Algunos abandonan hábitos destructivos, otros desarrollan un anhelo profundo de comprender, algunos más simplemente sienten una serenidad suave que no habían experimentado antes. Aunque estos cambios sean pequeños, el texto enfatiza que incluso la más leve transformación en la intención de un ser tiene repercusiones que se extienden hacia otros mundos. Es como lanzar una piedra en un estanque, las ondas se desplazan más lejos de lo que el observador puede ver. Con esta comprensión, el universo entero parece contener una respiración más amplia. El Buda permanece en silencio, los bodhisattvas se inclinan con respeto y los seres de todos los mundos sienten que algo esencial ha sido revelado. No se trata de un final, sino de una preparación para la enseñanza que habrá de venir, donde la naturaleza de la existencia humana será explorada con mayor detalle y profundidad. Tras la expansión luminosa del segundo sutra, el ambiente espiritual que envuelve todas las regiones del cosmos parece adquirir una profundidad nueva. No se trata de un cambio brusco, sino de una transformación gradual que se percibe como una maduración interior en la conciencia de los seres. Las voces silenciosas de los bodhisattvas continúan vibrando como un eco suave que atraviesa los mundos, recordando que la verdadera sabiduría no se impone, sino que acompaña. Así, cada ser experimenta estos movimientos internos según sus propias condiciones, de acuerdo con los hábitos y comprensiones que ha cultivado a lo largo de incontables vidas. El texto continúa revelando la naturaleza compasiva del Buda, quien permanece en perfecta serenidad mientras observa las reacciones de los seres. Esta serenidad no es indiferencia, es la expresión más pura del entendimiento. Desde su visión sin obstáculos, percibe la raíz del sufrimiento de cada ser y comprende, sin necesidad de palabras, cuáles son los pasos que cada uno deberá dar en su propio proceso de liberación. No existe juicio ni preferencia. Incluso aquellos que retroceden o se aferran a sus ilusiones son contemplados con la misma paciencia ilimitada que reciben los seres más cercanos al despertar. En este punto, el texto describe un fenómeno que antecede al tercer sutra. El firmamento de innumerables mundos parece alinearse, no en el sentido físico, sino en la percepción de quienes reciben las enseñanzas. Como si la realidad hubiera dejado de ser un escenario fragmentado y revelara, por un instante, su unidad esencial. Esta visión unificada crea las condiciones para que la enseñanza pueda profundizar en algo que ha acompañado al ser humano desde su origen, la inquietud ante la condición de la existencia, el cuestionamiento constante sobre la vida, la muerte, el propósito y la trascendencia. Es entonces cuando surge la tercera enseñanza. Sutra 3, la trascendencia de la condición humana, donde se revela que el sufrimiento, el deseo y la ignorancia no son barreras impenetrables, sino puertas hacia la comprensión profunda de la verdadera naturaleza del ser. En este sutra se describe cómo los seres humanos, a diferencia de muchas otras formas de vida, poseen una cualidad singular, la capacidad de cuestionar su existencia.
Mientras algunos mundos viven en estados de dicha natural y otros en confusión perpetua, los seres humanos se encuentran en un punto intermedio donde pueden percibir tanto la luz como la oscuridad. Esta dualidad los coloca en una posición privilegiada para la práctica espiritual, pues la fricción entre sus deseos y su entendimiento genera el impulso necesario para buscar la verdad. El texto explica que el sufrimiento, lejos de ser un castigo, es un recordatorio de que la vida basada únicamente en el deseo nunca puede proporcionar estabilidad. Las aspiraciones humanas se multiplican sin fin, se desea la salud, la compañía, el reconocimiento, la seguridad, la permanencia en lo que es placentero y la ausencia de todo aquello que genera dolor. Sin embargo, incluso cuando se cumple un deseo, otro aparece. Esta incesante búsqueda es como un jarro sin fondo que nunca puede llenarse. El sutra enseña que la raíz del sufrimiento no está en el mundo, sino en el apego a las ideas y expectativas que la mente crea. Los comentarios indican que esta comprensión no implica renunciar a la vida, sino vivirla con claridad. Cuando se observa un deseo sin dejar que domine la mente, se descubre que la verdadera libertad no consiste en poseerlo todo, sino en no depender de nada. Esta libertad no es una negación de las emociones, sino un reconocimiento de que todas ellas surgen y desaparecen como nubes en el cielo. Incluso el miedo, cuando es observado sin rechazo, pierde su poder. La ira, cuando se comprende su origen, se disuelve. El apego, cuando se mira de frente, muestra su fragilidad. En este sutra también se aborda la naturaleza del cuerpo humano. Se afirma que la forma física es una herramienta preciosa, pero transitoria. Su fragilidad, lejos de ser un defecto, es la prueba de que la vida está en constante cambio. Esta impermanencia debe ser vista no como amenaza, sino como oportunidad para comprender que la verdadera identidad no puede reducirse al cuerpo ni a la mente condicionada. El texto señala que quienes se aferran solo a la apariencia física viven en un estado de constante ansiedad, pues saben, incluso si no lo admiten, que el tiempo terminará por desgastar todo aquello a lo que se aferran. A continuación, el sutra profundiza en la relación entre la ignorancia y la ilusión del yo. Se explica que la mente humana tiende a crear una imagen rígida de sí misma, un nombre, una historia, un conjunto de deseos, temores y recuerdos que se interpretan como una identidad fija. Esta imagen, sin embargo, no es más que una construcción. Cuando se examina con atención, se descubre que cambia continuamente y no posee una esencia estable. La enseñanza afirma que aferrarse a esta imagen es como intentar sostener una sombra, cuanto más se la persigue, más se desvanece. El texto continúa describiendo cómo, al percibir la ausencia de un yo fijo e independiente, la mente experimenta una libertad inmensa. Sin un yo que proteger, las emociones dejan de ser amenazas. Sin un yo que engrandecer, la ambición se transforma. Sin un yo que defender, el conflicto pierde su raíz. Esta comprensión no destruye la individualidad, sino que la sitúa en un flujo natural donde cada pensamiento, emoción y acción surge como parte de un movimiento universal. Después de esta exposición, el sutra presenta una imagen poética. Los seres humanos son comparados con viajeros que cruzan un puente suspendido sobre un río caudaloso. La corriente del agua representa los cambios inevitables de la existencia, mientras que el puente simboliza la práctica espiritual. Aquellos que entienden la naturaleza del río caminan con serenidad, sabiendo que el fluir es parte natural de la vida. Quienes se aferran a la ilusión de permanencia tiemblan ante cada movimiento del puente, creyendo erróneamente que la estabilidad es posible en un mundo de transiciones. La narración continúa mostrando cómo, a través del entendimiento, la condición humana puede transformarse en una puerta hacia la liberación. El Buda explica que incluso los errores, las caídas y las dudas tienen un valor inmenso, pues son experiencias que pueden ser utilizadas como materia prima para la sabiduría.
No hay vida humana que esté libre de tropiezos, pero lo esencial no es evitar el sufrimiento, sino aprender a comprenderlo. Cuando la comprensión se vuelve profunda, incluso el dolor se convierte en maestro. El sutra también subraya la importancia de la compasión dentro de la existencia humana. Se afirma que la capacidad de sentir el sufrimiento de otros es una señal de madurez espiritual. No se trata de cargar con el dolor ajeno, sino de reconocer la unidad esencial que une a todos los seres. La compasión auténtica surge cuando se comprende que nadie sufre de manera aislada, pues todos estamos conectados a través de nuestra vulnerabilidad y nuestro anhelo de felicidad. Esta comprensión derriba las barreras del ego y permite que la bondad fluya sin esfuerzo. Después de esta enseñanza, la narración nos conduce hacia una visión más amplia del camino del Bodhisattva. Se describe que aquellos que siguen este camino no buscan escapar del mundo, sino permanecer en él para ayudar a otros seres a encontrar la claridad. La diferencia entre un Bodhisattva y un ser ordinario no está en sus capacidades, sino en su intención. Mientras el ser común busca su beneficio personal, el Bodhisattva actúa desde un deseo profundo de liberar a todos los seres del sufrimiento. Este deseo no es sacrificio, sino expresión natural de la comprensión de que no existe separación real entre uno y los demás. La narración reflexiona entonces sobre cómo esta comprensión transforma la vida cotidiana. Muchos seres creen que la práctica espiritual consiste en alejarse de la sociedad o en abandonar las responsabilidades mundanas. El sutra aclara que esto no es necesario. Lo esencial es cultivar la claridad interior en cada acción, incluso en aquellas actividades consideradas comunes o mundanas. Preparar alimento, trabajar, hablar, descansar o caminar pueden convertirse en prácticas profundas cuando se realizan con conciencia plena. No hay momento que no pueda ser parte del despertar. El sutra continúa explicando que el camino hacia la trascendencia de la condición humana no consiste en escapar del dolor, sino en atravesarlo con lucidez. El sufrimiento no desaparece mágicamente, pero su poder se transforma cuando se comprende su verdadera naturaleza. La mente, al observarlo sin miedo, descubre que el dolor no es un enemigo que deba destruirse, sino una señal que indica dónde existe apego o confusión. De esta forma, el sufrimiento se convierte en un guía silencioso que revela los lugares donde la mente aún no ha desarrollado claridad. Hacia el final del sutra, se describe cómo la iluminación no es un destino distante reservado a unos pocos, sino un proceso natural accesible a todos los seres humanos. Aunque cada persona avance a su propio ritmo, el simple hecho de volverse consciente de los movimientos de su mente ya constituye un paso inmenso. El texto invita a no subestimar la importancia de la transformación gradual. Incluso una comprensión pequeña puede generar repercusiones que se extienden hacia todas las direcciones, beneficiando a seres que no conocemos y mundos que jamás visitaremos. El cierre de esta enseñanza presenta una visión serena. El Buda contempla a la humanidad no como una multitud caótica, sino como un conjunto de seres en proceso de despertar. Cada uno con su historia, con sus heridas, con sus anhelos, con sus contradicciones, pero todos portadores de una luz profunda que nunca se extingue. Este reconocimiento transforma la mirada, lo humano deja de percibirse como un límite y se revela como un puente hacia dimensiones más amplias de comprensión. Así, la trascendencia de la condición humana no implica abandonar la existencia, sino ampliarla hasta descubrir su verdadera naturaleza. En este estado de serenidad, la enseñanza se detiene, no como un cierre definitivo, sino como una pausa natural antes de la siguiente revelación, donde aparecerá un nuevo sutra dedicado a los viajes espirituales que transforman el destino de quienes buscan la sabiduría. La atmósfera que envuelve a los mundos permanece suave, llena de una luz que no enceguece y de un silencio que habla sin palabras. Todo se encuentra listo para que la enseñanza continúe su flujo hacia regiones más profundas del espíritu.
La enseñanza continúa avanzando con la suavidad de una corriente profunda, como si las palabras del Buda no fueran pronunciadas en un espacio físico, sino desde una vasta interioridad que abarca todos los mundos al mismo tiempo. Los seres que escuchan permanecen atentos, no solo por respeto, sino porque perciben que cada frase resuena de manera directa con sus vidas, con sus dudas, con el peso de sus decisiones pasadas y con las esperanzas que guardan para el futuro. La atmósfera que envuelve esta enseñanza es tan amplia que parece suspender el tiempo, permitiendo que la conciencia se expanda sin límites. Después de la profunda revelación sobre la condición humana, el texto describe un movimiento simbólico en el que innumerables bodhisattvas se inclinan hacia el Buda, no para adorar su figura, sino para honrar la verdad que acaba de ser revelada. En ese gesto se reconoce que cada ser humano, con todas sus contradicciones y fragilidades, posee dentro de sí el potencial de la iluminación. Esa comprensión genera una mezcla de serenidad y determinación, como si cada bodhisattva reafirmara en silencio su compromiso de acompañar el despertar de los seres. En ese ambiente se aproxima la cuarta enseñanza. No llega como un mensaje aislado, sino como un capítulo natural en el flujo de la sabiduría. La descripción previa del texto señala que, en ese momento, el firmamento espiritual comienza a mostrar una transformación suave. No se trata de colores ni sonidos visibles, sino de una claridad interior que se expande en quienes presencian la enseñanza. Es como si una brisa silenciosa recorriera la mente de todos, preparando el terreno para una revelación más profunda. Es entonces cuando se presenta el cuarto sutra. Sutra 4. El viaje interior que atraviesa múltiples planos de existencia, donde se revela que la búsqueda espiritual no es un desplazamiento físico, sino un tránsito de la conciencia hacia niveles cada vez más amplios de comprensión. En este sutra se describe que el camino del buscador no se limita a un mundo ni a una vida. La existencia se concibe como un vasto viaje que atraviesa numerosos planos, cada uno con sus propias reglas, sus propios desafíos y sus propias oportunidades de despertar. Sin embargo, el texto insiste en que estos viajes no deben interpretarse como desplazamientos geográficos, son transformaciones internas. Es la mente la que cruza fronteras invisibles cuando abandona sus limitaciones y se abre a perspectivas más amplias. El sutra explica que la conciencia humana, aunque inicialmente condicionada, posee una flexibilidad sorprendente. Cuando alguien observa su mente con atención, descubre que no permanece fija en un solo estado, fluctúa entre percepciones, emociones, recuerdos, intuiciones y silencios. En cada uno de estos movimientos existe la posibilidad de atravesar un umbral hacia un tipo de comprensión más profunda. El viaje del espíritu, por lo tanto, ocurre en la intimidad de la percepción, allí donde la mente deja de apegarse a sus hábitos y se atreve a mirar más allá de ellos. La narración continúa señalando que, así como existen mundos físicos con distinta densidad y luminosidad, también existen mundos internos creados por los estados mentales de los seres. Un pensamiento de ira puede construir un mundo de fuego en el que la persona se encierra, un pensamiento de codicia puede generar un mundo donde nada es suficiente, un pensamiento de miedo puede levantar muros invisibles que impiden ver la verdad. Por el contrario, un pensamiento de compasión puede transformar la realidad en un espacio donde todo se vuelve más liviano. El sutra explica que cada ser viaja constantemente entre esos mundos sin darse cuenta. El texto revela que la verdadera práctica espiritual consiste en reconocer esos mundos internos y aprender a transformarlos. La mente tiene el poder de convertir una situación difícil en una oportunidad de crecimiento o de convertir una oportunidad en un motivo de sufrimiento, dependiendo de su claridad. Por eso, el Buda enseña que el viaje más importante no es el que atraviesa continentes, sino el que conduce hacia la comprensión de la propia mente. Cuando este viaje es comprendido,
incluso el cuerpo más limitado puede convertirse en un vehículo de sabiduría inmensa. El sutra también aborda la ilusión del progreso lineal. Explica que muchos seres creen que el camino espiritual avanza como un camino en línea recta, pero en realidad es un movimiento circular y profundo. A veces se retrocede para comprender lo que antes se había pasado por alto, otras veces se asciende de manera repentina, como si el corazón hubiera esperado durante años para abrirse. La conciencia no obedece a ritmos externos ni a expectativas humanas. Cada transformación ocurre en su propio tiempo, siguiendo leyes que la mente ordinaria no siempre puede comprender. Luego, el texto introduce una serie de imágenes simbólicas para describir el viaje interior. Una de ellas es la metáfora del océano. Se dice que la mente es como un vasto mar cuyo fondo casi nunca es explorado. En la superficie, las olas representan pensamientos y emociones pasajeras. Quien vive en la superficie se deja arrastrar por cada movimiento del agua, creyendo que la vida es solo ese oleaje cambiante. Pero quien se sumerge descubre que, más allá del vaivén superficial, existe una profundidad inmóvil y silenciosa donde la verdadera naturaleza del ser puede contemplarse sin distorsiones. Ese descenso no es fácil, pues requiere atravesar capas densas de miedo, deseo y confusión, pero el que logra llegar al fondo encuentra una paz que no depende de circunstancias externas. Otra metáfora que emplea el sutra es la del sendero envuelto en niebla. A menudo, la mente se encuentra rodeada de incertidumbre y no puede ver más allá de unos pocos pasos. Muchos seres se paralizan al sentir esa niebla, creyendo que el camino se ha perdido. Pero el texto enseña que la claridad no siempre se presenta como una visión total del recorrido. A veces basta con dar un paso y luego otro. La niebla se disipa a medida que se avanza. Esta enseñanza subraya la importancia de la confianza en el proceso espiritual, incluso cuando las señales externas parecen insuficientes. El sutra también señala que, en este viaje interior, los encuentros con otros seres cumplen un papel fundamental. Algunos maestros aparecen en la vida de un buscador solo por un breve instante, pero dejan una huella profunda que transforma su rumbo. Otros acompañan durante largos periodos, compartiendo sabiduría mediante palabras o mediante el ejemplo silencioso de su presencia. Y hay encuentros que parecen negativos o dolorosos, pero que en realidad revelan aspectos ocultos de la mente, permitiendo que el practicante descubra sus puntos ciegos y los supere. A continuación, el texto profundiza en la relación entre el viaje interior y la compasión. Señala que, a medida que la conciencia se expande, la percepción del sufrimiento ajeno se vuelve más clara. No se trata de empatía emocional, sino de una comprensión directa de la unidad esencial entre todos los seres. Cuando alguien entiende que los demás sufren por las mismas causas que uno mismo, surge un deseo natural de ayudar. Esa compasión no es un acto heroico, sino el resultado inevitable de la comprensión profunda. Por eso, el camino espiritual genuino nunca termina en uno mismo, siempre se abre hacia los demás. El texto describe después un momento conmovedor. Muchos seres, al escuchar el sutra, sienten que algo dentro de ellos comienza a moverse, como si una puerta que había estado cerrada durante siglos se abriera lentamente. Algunos experimentan una sensación de alivio, otros de temor, otros de entusiasmo. El Buda no interviene para acelerar ni detener estos procesos. Sabe que cada ser debe recorrer su viaje a su propio ritmo. Su presencia actúa como un faro en la distancia, recordando que el destino final es la claridad absoluta, incluso cuando el camino parece incierto. En este punto, el sutra introduce una enseñanza profunda sobre el tiempo. Afirma que el viaje interior no se mide en años ni en vidas. El tiempo ordinario se disuelve cuando la mente entra en estados de contemplación profunda. Un instante de comprensión puede equivaler a siglos de práctica, así como siglos de esfuerzo sin comprensión pueden no generar transformación.
El tiempo espiritual no obedece a las reglas de los relojes humanos. Flujo y profundidad son más importantes que duración. Luego, el texto describe cómo algunos seres, al avanzar en el viaje interior, comienzan a percibir conexiones que antes pasaban desapercibidas. Descubren que sus pensamientos influyen en otros, incluso a distancia, y que las acciones compasivas generan ondas que alcanzan a seres que nunca conocerán. Esta percepción amplia del interser disuelve lentamente la idea de separación. Lo que ocurre en el mundo interior repercute en el mundo exterior, y lo que ocurre en el exterior se refleja en el interior. Así, el viaje espiritual se convierte en una danza constante entre ambos. La narración continúa revelando que el viaje interior también conduce a encuentros con sombras propias. Se describe cómo la mente, al profundizar, comienza a ver aspectos de sí misma que antes había negado, miedos antiguos, deseos ocultos, memorias dolorosas. Estos encuentros no deben ser motivo de rechazo. El texto enseña que la sombra no es un enemigo, sino una parte de la mente que aún no ha sido iluminada. Cuando se contempla con serenidad, pierde su poder destructivo. Cuando se la rechaza, se fortalece. Por eso, el Buda enseña que la valentía más grande consiste en mirar hacia adentro sin temor. En las etapas avanzadas del viaje interior, el sutra señala que la distinción entre el yo y el mundo comienza a desvanecerse. El practicante experimenta momentos en los que la conciencia se expande más allá de los límites del cuerpo, como si percibiera simultáneamente múltiples lugares, sonidos y presencias. Estas experiencias no deben ser vistas como metas, sino como señales temporales del avance espiritual. El Buda advierte que aferrarse a estas sensaciones puede generar nuevas ilusiones. El verdadero despertar no consiste en adquirir poderes o percepciones extraordinarias, sino en ver con total claridad la naturaleza interdependiente de todos los fenómenos. Hacia el final del sutra, la narración aborda uno de los aspectos más profundos del viaje interior, la renuncia a las ideas fijas. Se afirma que incluso las enseñanzas espirituales más sagradas deben ser soltadas en algún momento. Las palabras son guías, pero no son la verdad misma. Son como un dedo que señala la luna, si el buscador se aferra al dedo, nunca verá el cielo. Esta renuncia no es un rechazo del conocimiento, sino una apertura hacia una comprensión directa e inmediata de la realidad. El cierre de este sutra es sereno y luminoso. El Buda observa a los seres que lo rodean y percibe que muchos han dado pasos importantes en su viaje interior. Algunos han soltado viejas cargas, otros han descubierto nuevas aspiraciones. Aunque el camino aún es largo, la dirección se ha vuelto clara. El silencio que sigue a la enseñanza no es ausencia de sonido, sino un espacio donde la mente puede reposar y asimilar lo que ha escuchado. Es un intervalo que prepara el terreno para la revelación que vendrá, una enseñanza más vasta aún, donde se explorarán dimensiones del espíritu que trascienden las nociones habituales de realidad y existencia. Tras la revelación del viaje interior y la comprensión de que la conciencia atraviesa innumerables niveles sin necesidad de movimiento físico, la atmósfera que envuelve la asamblea se vuelve aún más sutil. Los seres sienten que algo profundo está a punto de manifestarse, como si el universo hubiera contenido la respiración por un instante. El silencio que precede a la siguiente enseñanza no es vacío, sino un espacio lleno de posibilidades, un horizonte donde la mente se dispone a recibir una verdad que trasciende todo lo anterior. En este punto, la claridad del Buda se percibe como un sol que no quema, sino que ilumina suavemente incluso los rincones de la existencia más difíciles de alcanzar. Los bodhisattvas observan esta expansión y sienten que una nueva comprensión está emergiendo. Aunque no necesitan palabras para percibirla, esperan con atención las enseñanzas que seguirán, pues saben que cada sutra revela aspectos que incluso ellos, con su inmensa sabiduría, continúan profundizando.
La presencia del Buda no es una autoridad externa, sino una fuente de verdad que despierta en cada ser su propia luz interior. Por ello, cuando el Buda se prepara para pronunciar la siguiente enseñanza, todo el cosmos parece inclinarse hacia él. En ese ambiente de expectación luminosa, se revela un nuevo capítulo en la sabiduría del loto blanco. Sutra 5, la visión del origen sagrado de todas las cosas, donde se muestra que la realidad no surge por azar, sino como la manifestación continua de una esencia profunda que se expresa a través de mundos, seres, formas y pensamientos. Este sutra comienza explicando que el origen de la existencia no puede ser comprendido a través de conceptos comunes. Los seres tienden a imaginar un inicio temporal, un primer momento en el que todo surgió de la nada, pero el Buda revela que este modo de pensar proviene de la mente condicionada, que interpreta el mundo en términos de principio y final. La esencia de la realidad no tiene nacimiento ni muerte. Es un flujo continuo, eterno y sin interrupción. Nada surge desde un vacío absoluto, todo aparece por interdependencia. Incluso aquello que parece sólido y permanente es solo una expresión momentánea de un proceso mucho más amplio. En esta enseñanza se afirma que todas las formas visibles e invisibles provienen de una fuente que no puede ser descrita directamente. No se trata de un Dios creador ni de una entidad superior con voluntad personal, sino de una naturaleza profunda que sustenta la existencia. Esta naturaleza es pura luminosidad, un estado de claridad infinita del cual emergen todos los fenómenos. No es una sustancia ni una energía, sino un fundamento espiritual que trasciende las categorías del pensamiento. Cuando un ser percibe esta realidad, descubre que no está separado del origen, es parte de él, una expresión única del mismo espíritu que sostiene los mundos. El sutra continúa explicando que el origen sagrado de todas las cosas se manifiesta en múltiples niveles. En el nivel más sutil, es pura conciencia. En niveles más densos, se convierte en forma, sonido, movimiento, vida. Cada fenómeno es un vehículo que refleja aspectos de esa esencia profunda, aunque la mayoría de los seres no perciban esta conexión debido a la ignorancia. La mente humana, atrapada por las apariencias, cree que los objetos existen por sí mismos, sin reconocer que cada forma es la superficie de algo mucho más vasto. Cuando se comprende esta relación, el mundo deja de parecer una colección de cosas separadas y se revela como un campo unificado de significados y conexiones. La enseñanza declara que, así como una semilla contiene en sí misma la posibilidad de un bosque entero, la esencia fundamental contiene en su interior la totalidad de los mundos. Nada existe fuera de ella. Los seres humanos, los animales, los dioses, los fantasmas, los mundos puros y los reinos de sufrimiento son manifestaciones diferentes de un mismo origen. Esto no significa que todo sea idéntico, sino que todo participa de una misma raíz. Al percibir esta unidad, el sentimiento de separación se desvanece y la compasión surge naturalmente. En el sutra se describe un momento de revelación extraordinaria. El Buda muestra a los presentes cómo todas las formas nacen, se transforman y desaparecen dentro de una luz inmensa que representa la esencia original. Esta luz no tiene color, no proyecta sombras, no se mueve. Sin embargo, dentro de ella se despliegan todos los procesos de la existencia. Es como observar un océano cristalino en el cual cada ola, cada corriente y cada gota se expresa de manera diferente, pero sin dejar de ser el mismo océano. Los seres contemplan esta visión con asombro, pues se dan cuenta de que la existencia entera es una danza que no tiene principio ni final. El texto señala que, al percibir esta visión, muchos seres eliminan de inmediato concepciones erróneas profundamente arraigadas. Dejan de ver el mundo como una lucha constante entre fuerzas opuestas y lo reconocen como un movimiento armonioso donde incluso el sufrimiento tiene un papel que puede conducir hacia la sabiduría.
Los comentarios explican que esta comprensión no invita a la pasividad, sino a la lucidez. El dolor no se justifica, pero se entiende. El mal no se glorifica, pero se transforma. Cuando el origen sagrado de las cosas es reconocido, cada experiencia puede convertirse en camino hacia la iluminación. El sutra profundiza en la relación entre esta esencia original y la vida diaria. Explica que cada pensamiento que surge en la mente humana es también parte de ese fluir profundo. Incluso los pensamientos más confusos provienen de la misma raíz luminosa, aunque distorsionados por la ignorancia. Por eso, el camino espiritual no consiste en eliminar los pensamientos, sino en purificarlos, reconociendo su verdadera naturaleza. La mente se libera cuando comprende de dónde proviene cada impulso, cada emoción, cada deseo. No se trata de luchar contra ellos, sino de verlos tal como son. Luego, el texto aborda la ilusión del yo desde una perspectiva aún más profunda. Se afirma que la creencia en un yo separado es el mayor obstáculo para comprender el origen sagrado de todas las cosas. Mientras la mente defienda la idea de una identidad fija, no podrá percibir la unidad subyacente. El sutra señala que el yo no es una entidad sólida, sino un conjunto de procesos interdependientes, pensamientos, sensaciones, emociones, memorias. Cada uno de estos elementos surge y desaparece sin control consciente. Cuando se observa con atención, se descubre que no existe ningún núcleo permanente que pueda llamarse yo. Esta revelación no destruye al individuo, lo libera del peso de sus ilusiones. Una parte conmovedora del sutra describe cómo esta comprensión transforma la relación entre los seres. Cuando se percibe que el origen es común a todos, desaparece la necesidad de competir, herir, dominar o controlar. La compasión deja de ser un ideal moral y se convierte en la única forma sensata de relacionarse con los demás. El sufrimiento de otros se siente como propio, no por empatía emocional, sino porque ya no existe separación real. El sutra enseña que, al vivir desde esta comprensión, cualquier acto, por pequeño que sea, contribuye a la armonía del universo entero. El texto continúa describiendo cómo los bodhisattvas observan esta revelación con profunda gratitud. Aunque ellos ya comprenden muchos aspectos del origen sagrado, cada enseñanza del Buda profundiza su sabiduría y les permite guiar a los seres de manera más efectiva. Su misión no es convertir a nadie ni imponer creencias, sino iluminar los caminos interiores de quienes están listos para recibir la verdad. Ellos saben que el despertar no puede ser forzado, porque la claridad solo puede surgir de la comprensión genuina. En este punto, el sutra introduce una reflexión sobre la responsabilidad espiritual. Explica que, al comprender el origen sagrado, los seres adquieren una responsabilidad natural, la de vivir con conciencia. No se trata de un deber impuesto, sino de una consecuencia inevitable del entendimiento. Cuando alguien ve que su vida es una manifestación de una realidad profunda, cada acción se vuelve significativa. Incluso los gestos más simples se convierten en expresiones de la esencia. Esta responsabilidad no genera peso, sino ligereza, porque ya no nace del miedo ni del deber, sino de la claridad. El sutra describe luego un acontecimiento espiritual de gran belleza. En respuesta a la revelación, innumerables flores comienzan a caer desde el cielo, no como un fenómeno físico, sino como una metáfora de la gratitud que surge en la conciencia de los seres. Cada flor simboliza un pensamiento puro que emerge en la mente de quienes escuchan. Estas flores no marchitan, pues representan la sabiduría que permanece más allá del tiempo. Cada pétalo es un instante de comprensión que se integra en la vida del practicante. Esta lluvia de símbolos expresa que la verdad, cuando se contempla con sinceridad, transforma incluso aquello que parece inmutable. Hacia el final del sutra, la narración se suaviza y retorna a un silencio amplio.
El Buda observa a los seres que lo rodean y percibe que muchos han entrado en un estado de contemplación profunda. Sus mentes están quietas, sus corazones se han abierto y su conciencia se ha elevado hacia una comprensión más vasta. Algunos lloran en silencio, no por tristeza, sino por alivio, otros sonríen, como si hubieran recordado algo que sabían desde hace mucho tiempo, otros permanecen inmóviles, dejando que la verdad se asiente en lo más hondo de su espíritu. La enseñanza no concluye de manera abrupta. El Buda deja que el silencio cumpla su función, sabiendo que la comprensión necesita espacio para madurar. La luz que emanó durante el sutra sigue presente, aunque ya no es tan intensa. Ahora se convierte en una llama suave que arde en el corazón de quienes recibieron la enseñanza. Esa luz será necesaria para lo que vendrá, pues el siguiente sutra profundizará en uno de los aspectos más misteriosos del camino espiritual, la relación entre el tiempo, la iluminación y la continuidad del espíritu más allá de una sola existencia. La atmósfera que queda es de quietud reverente, como si el universo entero aguardara la revelación siguiente. El silencio que envolvía a la asamblea después de la revelación anterior parecía tener peso propio, como si fuera una presencia viva que invitaba a los seres a mirar hacia adentro y reconocer la amplitud que se había abierto en sus corazones. La luz suave que acompañaba la enseñanza seguía flotando en el espacio espiritual, no como un resplandor visible, sino como una claridad que atravesaba las mentes y removía todo aquello que aún permanecía endurecido por el miedo o la ignorancia. El Buda observaba este proceso silencioso con la serenidad de quien conoce en profundidad el ritmo de la transformación espiritual. Nada apresuraba, nada detenía, simplemente dejaba que la sabiduría encontrara su cauce natural en cada ser. A medida que el silencio se asentaba, muchos comenzaron a percibir que la enseñanza aún no había concluido. Aunque habían recibido revelaciones profundas sobre el origen sagrado de la existencia y el viaje interior que conduce hacia la verdad, faltaba aún una comprensión que cerrara el ciclo. Esta sensación no surgía de expectativas personales, sino de una intuición colectiva, algo se preparaba para emerger. Era como cuando el mar se recoge un instante antes de liberar una ola más grande. La atmósfera vibraba con una quietud expectante. Fue entonces cuando el Buda elevó su mirada, y sin necesidad de palabras previas, la enseñanza siguiente comenzó a manifestarse. No lo hizo con urgencia, sino con una delicadeza que permitía a cada ser abrirse a su propio ritmo. En ese instante, la claridad adquirió un matiz diferente, como si la revelación que estaba por venir no se dirigiera únicamente a la mente, sino también a lo más profundo del espíritu, allí donde la identidad y el tiempo se desvanecen. Así se presentó el sexto y último sutra. Sutra 6, la continuidad del espíritu más allá de una existencia, donde se revela que la iluminación no es un instante final, sino un proceso interminable que se despliega a través de incontables vidas y niveles de realidad. Este sutra comienza explicando que la noción común de una sola vida como límite de la existencia es una percepción estrecha. Los seres, atrapados en la ilusión del tiempo lineal, creen que nacen, viven y mueren una sola vez, pero el Buda aclara que este es solo un fragmento de un recorrido mucho más amplio. La conciencia no se origina en el nacimiento ni se extingue con la muerte. Es un flujo continuo que se transforma, adopta nuevas formas y atraviesa múltiples dimensiones. El cuerpo es solo un vehículo temporal. Lo que realmente continúa es la esencia consciente que se expresa a través de innumerables experiencias. El sutra describe que esta continuidad del espíritu no debe entenderse como un alma individual que se desplaza intacta de una vida a otra. Esa interpretación es demasiado rígida y no corresponde a la interdependencia que rige todos los fenómenos. La conciencia que continúa no es un yo fijo, sino un proceso dinámico. Cada vida influye en la siguiente, no por conservar una identidad,
sino por generar causas y condiciones que se entrelazan con nuevos contextos. Es como una llama que pasa de una vela a otra, la luz continúa, aunque no sea exactamente la misma. Luego, el texto señala que comprender esta continuidad transforma radicalmente la forma en que los seres ven su existencia actual. Cuando alguien cree que tiene una sola vida, la urgencia y el miedo se apoderan de su mente. Cada pérdida parece definitiva, cada error pesa como una carga irremediable, cada deseo adquiere un exceso de importancia. Pero cuando se comprende la continuidad espiritual, la vida se vuelve más amplia y gentil. Los errores se transforman en aprendizajes, las pérdidas se convierten en etapas de un proceso mayor y los apegos comienzan a disolverse. Esta visión no minimiza la responsabilidad individual, sino que la coloca en un contexto más sabio. El sutra continúa explicando que la iluminación tampoco es un punto final. No se trata de un destino al que se llega después de suficientes esfuerzos, sino del reconocimiento profundo de la verdadera naturaleza que siempre ha estado presente. Este reconocimiento puede surgir de manera parcial en una vida y completarse en otra. Incluso los Budas continúan manifestando compasión y enseñanzas en múltiples mundos después de su despertar. La iluminación no elimina la existencia, la expande. Se convierte en una actividad inagotable de sabiduría y compasión que beneficia a innumerables seres en realidades más allá de la imaginación ordinaria. En esta parte del texto, la narración describe una visión impresionante. Los seres presentes comienzan a percibir vidas pasadas y futuras como si fueran destellos en un espejo sin tiempo. No son memorias detalladas, sino intuiciones profundas que revelan que sus historias personales no comenzaron en el nacimiento ni terminarán en la muerte. Estas percepciones generan emociones intensas, algunos sienten alivio, otros admiración, otros sorpresa ante la vastedad de su propia trayectoria. El Buda permite que esta visión fluya sin intervenir, pues sabe que cada ser solo verá lo que está listo para comprender. El sutra introduce luego una reflexión fundamental. La continuidad del espíritu implica que cada acción, por pequeña que parezca, deja una huella que se extiende más allá de lo visible. Los pensamientos, palabras y actos construyen las condiciones futuras del practicante. Esta comprensión no busca infundir miedo ni culpa, sino responsabilidad lúcida. Cada ser es arquitecto de su propio camino, no por imposición externa, sino por el funcionamiento natural de la causa y el efecto. El sufrimiento y la sabiduría no son recompensas ni castigos, son consecuencias naturales de los estados de la mente. El texto explica que esta continuidad también implica que los vínculos entre los seres son más profundos de lo que parecen. Aquellos con quienes se comparte una relación intensa, positiva o negativa, a menudo han aparecido en la vida del practicante antes, en formas diferentes y bajo circunstancias distintas. Estas conexiones no son coincidencias, sino encuentros que surgen para enseñar, sanar o equilibrar aspectos espirituales pendientes. Al comprenderlo, el odio pierde fuerza, el perdón se vuelve más accesible y la compasión se ensancha. Más adelante, el sutra describe cómo los bodhisattvas perciben esta continuidad con claridad. Ellos no están limitados por una sola vida ni por una identidad fija. Comprenden que su misión se extiende a través del tiempo, acompañando a los seres en innumerables etapas de su desarrollo espiritual. Esta visión les permite actuar con paciencia infinita, sabiendo que cada ser despertará en el momento adecuado. No presionan, no desesperan, simplemente están presentes, como una luz constante que guía incluso cuando no es vista. La narración introduce entonces una metáfora profunda. El espíritu es comparado con un río que fluye eternamente. Cada vida es una curva, un remanso, un tramo más veloz o más tranquilo, pero el río no se detiene nunca. A veces se desborda, a veces se estrecha, pero siempre sigue avanzando hacia la inmensidad del océano.
El sutra enseña que el río no teme las piedras ni los obstáculos, pues sabe que cada encuentro lo moldea. De un mismo modo, la conciencia aprende de cada experiencia, ya sea dolorosa o luminosa, y continúa fluyendo hacia la realización plena. En otro pasaje significativo, el sutra advierte que la continuidad espiritual no es excusa para la irresponsabilidad. No debe interpretarse como una licencia para postergar el despertar. Aunque el camino sea largo, cada oportunidad es preciosa. El momento presente es el punto más importante del viaje, porque es el único que se puede transformar activamente. El pasado ya se fue, el futuro aún no ha llegado. La iluminación surge en el instante en que la mente se abre por completo a la realidad tal como es. El texto señala que algunos seres temen la continuidad espiritual porque les preocupa la posibilidad de regresar una y otra vez a mundos de sufrimiento. El Buda explica que este miedo proviene de la ignorancia. La continuidad no es un ciclo sin salida, sino un proceso de purificación. A medida que la comprensión y la compasión crecen, los mundos de sufrimiento se desvanecen y dan paso a estados más luminosos. El destino no está predeterminado, es moldeado por la claridad y las acciones conscientes. La liberación está siempre al alcance, no como un premio, sino como un efecto natural del despertar. En esta última parte, el sutra revela que incluso el universo entero participa en este proceso de continuidad. Los mundos surgen, se expanden, se transforman y desaparecen, para luego surgir de nuevas maneras. La existencia no es estática. Es una respiración infinita, un pulso que late en todos los niveles de realidad. Los seres forman parte de ese movimiento, no como espectadores, sino como expresiones vivas de la misma esencia que sostiene el cosmos. Comprenderlo libera del temor a la muerte, pues se percibe que nada realmente termina, solo cambia de forma. La enseñanza se dirige entonces hacia su conclusión natural. El Buda observa que muchos de los presentes han alcanzado una claridad profunda, aunque no completa. Pueden ver más allá de una vida, pueden percibir el origen sagrado y pueden comprender la interdependencia de todos los procesos. Saben que aún les queda camino, pero ya no lo temen. Saben que seguirán aprendiendo, manifestándose y ofreciendo compasión a otros seres en incontables mundos. La continuidad del espíritu deja de ser una carga y se convierte en una inmensa oportunidad. El cierre de este sutra no llega con un gesto grandioso, sino con una calma perfecta. El Buda guarda silencio, permitiendo que la enseñanza repose en la mente de todos. La atmósfera espiritual se vuelve más amplia, como si los límites del mundo se disolvieran. Los seres permanecen inmóviles, contemplando en su interior la enorme extensión de su propio camino. Comprenden que no están solos, que nunca lo han estado. La enseñanza del loto blanco los ha acompañado desde antes de esta vida, los acompaña ahora y los acompañará en las vidas por venir. Finalmente, la narración concluye con una sensación de apertura. No hay cierre rígido, porque la sabiduría del loto blanco no termina. Es un camino eterno que se despliega en el corazón de todos los seres. Cada comprensión es un inicio. Cada vida es una oportunidad. Y cada instante es una puerta hacia una profundidad mayor. Así, el sutra deja a los presentes con una claridad serena: la existencia es vasta, sagrada y continua, y cada ser tiene dentro de sí la capacidad de despertar y vivir en armonía con la verdad profunda que sostiene todos los mundos.